Y lo que estábamos diciendo, adelante, señor Lobo, la semana pasada no estuviste, sino que nos dejaste un vídeo grabado y ahora, gracias Esther, que has salido, y esta semana estás en directo desde el principio hasta el final, así que cuéntanos, conexión con Bruselas. Pues, a ver, esta semana quería empezar un ciclo sobre Taiwán, que creo que ya lo dije en el vídeo que hice la semana pasada, pero no sé si me va a dar tiempo. O sea, que voy a empezar hablando del evento más relevante que ha pasado en el contexto europeo esta semana y si me da tiempo empiezo con el ciclo de Taiwán. Bueno, voy a concentrarme en un elemento que ha pasado esta semana, que es el bloqueo del grano ucraniano por parte de los países de Europa del Este, fundamentalmente Polonia y Hungría. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque creo que encapsula bastante elementos de los que hemos hablado en incluso temporadas anteriores y de la relación que tiene o la influencia que ha tenido el este de Europa con Ucrania y el conflicto bélico que se está manteniendo con Rusia. Y bueno, vayamos al grano, perdonad por la broma, pero ya hablé de que la entrada de los países del este en la Unión Europea a principios de los 2000 fue bastante rápida y fue una anexión de 10 países que generó bastante desestabilización. Fue orquestado por el eje estadounidense-británico. ¿Os acordáis que ya en varias ocasiones os he explicado cómo Charles de Gaulle, el presidente francés de la época, vetó la entrada del Reino Unido en la Unión Europea porque decían que iba a funcionar como un caballo de Troya de los intereses de Estados Unidos? Y es un hecho que se demostró con la anexión de los países del este al proyecto europeo, con una insistencia de que se hiciera rápidamente y en gran número por parte de los británicos en contra de la opinión del resto de países. Esto dio sus réditos a este eje anglosajón, ya que con el conflicto bélico con Ucrania, quien más ha insistido en la intervención militar ha sido el este de Europa, lo que conocemos como el eje de Visegrado. Y estos países son los que insistieron en extender la OTAN a Ucrania e incluso que Ucrania eventualmente formara parte de la Unión Europea, que es un proceso que ya ha comenzado. Y de hecho son quienes más armamento están dando a Ucrania y quienes de hecho han empezado a dar incluso aviones de combate. Entonces, una vez que se dio este contexto en el que el este de Europa ha jugado un papel fundamental, unos problemas que hubo es que Ucrania es el granero de Europa, incluso el granero del mundo. Prácticamente el 30% de la producción de grano a nivel mundial es producida en Ucrania, que es una barbaridad. Y con el conflicto bélico, la salida a las exportaciones del grano de Ucrania, que tenía una salida natural al Mar Negro, pues es una salida que queda bloqueada y el este de Europa se ofrece a que el grano de Ucrania entre por ferrocarril a través de los países de ese eje de Visegrado. Estamos hablando de Eslovaquia, Polonia fundamentalmente, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Y además presionaron a la Unión Europea para que el grano que entrara de Ucrania entrara sin ningún tipo de cuota y totalmente libre de aranceles. La justificación era que había que evitar una hambruna a nivel mundial, pero también una función económica para que Ucrania tuviera dinero suficiente para pagar los esfuerzos bélicos. Esto, como lo estoy explicando, fue empujado, impulsado y azuzado por estos países del este de Europa. La consecuencia que ha tenido es que de repente los graneros de estos países de Visegrado se han llenado de grano ucraniano. Y eso ha tenido una consecuencia en los últimos meses, que es una caída de los precios de grano de fundamentalmente Polonia y Hungría brutal. Y aquí han empezado los problemas. Estos países que querían tanto a sus hermanos eslavos, y hablo de Ucrania, cuando les ha tocado el bolsillo, pues han empezado a quejarse. Y esta semana bloquearon la llegada por ferrocarril del grano ucraniano. Pararon los ferrocarriles y han impedido la entrada de grano. Esto ha generado una crisis diplomática en el seno de la Unión Europea, en la que al principio Bruselas les dio un toque de atención y seguidamente se convocaron varias reuniones y se han concedido ayudas a los agricultores de Polonia y Hungría fundamentalmente y de Eslovaquia.
y se ha aceptado que el grano que entra de Ucrania no entre, no se quede en los países de Visegrado, en los países de este de Europa, sino que vaya directamente a otros países europeos o a otros terceros países, lo cual podría eventualmente afectar también a los precios del grano de los agricultores, probablemente franceses, españoles, portugueses. O sea que es una crisis que de momento el este de Europa ha conseguido desplazar. Eh, la conclusión a este hecho eh, es que es interesante cómo el este de Europa ha ayudado a sus hermanos eslavos, y utilizo esta expresión porque es una expresión que utilizan mucho en el este de Europa, hablando de los ucranianos, hasta que les ha afectado económicamente, e incluso la prensa local empieza a hablar de reticencias a que en el futuro puedan entrar en el proyecto europeo porque han visto las orejas al lobo y han visto lo que puede ser un escenario en el que Ucrania sea un miembro de la Unión Europea y cómo puede afectar a sus intereses económicos. O sea que aquí todos somos hermanos hasta que nos tocan el bolsillo. Es un matiz de esta crisis que quería resaltar y que ha generado una crisis diplomática y las primeras fricciones entre el este y Ucrania, entre este Europa y Ucrania, que me parecían bastante relevantes. Me quedan unos 4 minutillos. Voy a intentar empezar con Taiwán. Quizás quería hacerlo en dos programas, pero probablemente me vaya a 3 programas. Hoy simplemente haré una pequeña introducción de por qué quiero hablar de Taiwán. Eh, en este movimiento geopolítico, esta reestructuración de equilibrios políticos que estamos viviendo, de un mundo unipolar a este mundo multipolar. Ya hemos hablado de que Ucrania es una guerra proxy con un objetivo de debilitar a Rusia, el gran aliado de China, porque el objetivo final es China. Y aquí la pieza de Taiwán juega un papel muy importante. Y por eso quiero hablar de Taiwán. Primero vamos a hablar un poco de la historia de Taiwán, desde la época prehistórica hasta mediados del siglo XX, y luego hablaremos de estos últimos 80 años y fundamentalmente los últimos en los que las tensiones están creciendo y cómo Estados Unidos está utilizando esas tensiones entre China y Taiwán para provocar una desestabilización geopolítica que veremos dónde acaba. Entonces, en estos 3 minutos simplemente quiero dar una pequeñita introducción. Voy a poner un mapa. Gallello, voy a presentar. Sí. eh, A ver un momentín, que estoy quitando ahí un banner. Uf, que me va lentísimo esto. Lobo, ahí te tengo. Ahí está. Esto es el continente asiático y estamos hablando de esta pequeña isla que es Taiwán, con su capital que es Taipei. Está a 130 kilómetros de la China continental. Veremos que a día de hoy esto es lo que se llama la República Popular China y esta es la República de China, eh, mm, que no Taiwán. Y durante las próximas secciones entenderemos cómo hemos llegado a esta situación y qué implicaciones ha tenido. Para eso, me gustaría simplemente empezar explicando un poco de los orígenes de Taiwán. Va a ser un minutillo. Eh, mm, Taiwán, de hecho, étnicamente no tiene o no tenía que ver mucho con China. Los primeros pobladores conocidos se remontan a hace unos 6.000 años. Se llaman las etnias formosanas. Y como curiosidad, explicar que, y aquí voy a compartir otra cosilla. Hoy quería hablar un poquito más de Taiwán, pero bueno, me voy a quedar simplemente en eso, en esa parte geográfica y una parte un poco histórica. Eh, las lenguas formosanas o las culturas las etnias formosanas han nutrido o han sido el origen de la mayor parte de las lenguas de esta rama, que son las lenguas autronesias. Y quería explicar, y bueno, que van desde las lenguas que se hablan en Madagascar hasta las que se hablan en las islas de Pascua, pasando por todas las islas de la Micronesia, Milanesia, simplemente para entender la importancia que tiene étnica y cultural una pequeñita isla que está muy cerquita de China, pero étnicamente era diferente. Y ya
ya me estoy extendiendo demasiado, lo voy a dejar aquí. Entonces hemos hablado un poquito de por qué queremos hablar de Taiwán, dónde está su origen geográfico, qué implicaciones regionales ha tenido a nivel cultural, y ya la semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas empezaré a hablar un poquito más de la historia, las distintas invasiones de las distintas grandes potencias, hasta las guerras indochinas, la guerra cultural china, y lo que está pasando hoy en día. Yo creo que probablemente cerremos esta temporada hablando de esto, que es un conflicto latente en el que va a ser muy importante en los meses a venir. Y ya no me extiendo Y más. en el conflicto en el cual, por supuesto, todas las potencias internacionales se han Todas. posicionado y por Ujú. lo tanto, bueno, lo iremos Pero viendo muchísimo. lo vamos a ver como las grandes potencias desde el siglo XVII se han ido posicionando en esta pequeñita isla.